a la clase. Estas clases, esta parte de la asignatura dura una hora, ¿ya? Entonces tenemos una hora para revisar los contenidos y claro, e ir trabajando. ¿Puede esperar un minuto más para ver si llega alguno de sus otros compañeros? Porque somos seis, ¿ya? Son seis alumnos. Eh, esta asignatura se trabaja como hay que realizar informe, esto generalmente se hace en un grupo. Entonces resulta necesario que los demás se conecten para que se vayan enterando de esta información. De todos modos, yo siempre subo las clases a YouTube para que no haya un problema. Bien, una de las cosas que quiero revisar antes de comenzar a comenzar la clase en sí es el programa que se tiene para lo que es la parte práctica. ¿Ya? Aquí, yo en uno de los correos que le he enviado anteriormente les compartí, ¿no es cierto?, este pequeño programa en donde se ven los contenidos que vamos a estar evaluando. ¿Bien? Eh, para comentar de esto se parecen bastante a lo que es la parte teórica, salvo que nosotros vamos a verlo un poquito más aplicado. La parte teórica ustedes, claro, van a desarrollar la física en sí con todos sus términos y álgebra, pero nosotros nos vamos a dedicar a lo que es el trabajo de datos, por ejemplo. Y para esto nosotros vamos a replicar ciertas experiencias que se han trabajado en los laboratorios anteriormente, en donde se han obtenido datos de ellas y vamos a determinar ciertas cantidades, ciertos valores. Entonces, por ejemplo, la primera parte del curso vamos a desarrollar lo que son los conceptos básicos de la medición y vamos a ver algunos instrumentos de medición. ¿Bien? Y vamos a ver algunas técnicas que hay para determinar cantidades utilizando las mediciones de los instrumentos de medición y vamos a determinar ciertas cosas como son la propagación de errores, ¿ya?, que están asociados a la incerteza que presentan los instrumentos. También vamos a ver una unidad de cinemática en donde vamos a estudiar algunos conceptos como caída libre y vamos a analizar unos métodos de rectificación. Porque la caída libre, nosotros sabemos que tiene una cierta forma, ¿no es cierto?, en la que caen los objetos, que es parabólicamente con el tiempo. Crece cuadráticamente con el tiempo la posición, entonces vamos a ver algunos conceptos de eso y claro, y mediante la experimentación, que son experiencias que se desarrollan en el laboratorio previamente, vamos a trabajar con los datos para obtener las curvas que representen a esos tipos de dinámicas. ¿Ya? Luego pasaremos a ver un poco de las leyes de Newton, ¿ya?, que están ligados con lo que es la parte de cinemática. Y vamos a estudiar, vamos a desarrollar una experiencia en donde vamos a ver la segunda ley de Newton, en donde vamos a ver cómo acelera un objeto que cae en un plano, o sea, que se mueve sobre un plano inclinado. ¿Sí? Eh, Vamos a desarrollar una unidad que es de trabajo y energía, donde vamos a ver lo que es el trabajo mecánico, lo cual nos va a ayudar a introducirnos en conceptos como lo que es la energía, ¿no es cierto?, el calor y la temperatura, en donde en esta unidad vamos a ver una experiencia de calorimetría, donde vamos a tener que determinar ciertas cantidades como el calor específico de ciertos materiales, del agua, por ejemplo, del cobre, del aluminio. Y finalmente en este curso vamos a ver lo que es los conceptos de fluido y vamos a estudiar lo que son presión hidrostática y ecuación de Bernoulli. ¿Bien? Eh, Principalmente en esta asignatura se van a solicitar, bueno, si nosotros verificamos por ejemplo las evaluaciones, estas van a haber dos evaluaciones que son teóricas, que van a ser pruebas, y van a haber dos evaluaciones que van a ser informes, ¿ya? Son trabajos grupales. Estos trabajos grupales corresponden aquí me equivoqué, creo. No, claro, a un 25% de la nota. La evaluación uno, por ejemplo, corresponde al 30%, la evaluación 2 corresponde al 40%, y hay un pequeño porcentaje que corresponde a una autoevaluación en donde ustedes van a tener que cuantificar su rendimiento en el curso. O sea, van a tener que ser honestos en esa parte. Eh, bueno, ¿tienen alguna duda con respecto a los contenidos, a algún tema particular de esto? Yo tengo una duda, profe. Sí, Hola, dime. habla Hola, Javier. hola Javier, cuéntame, ¿cuál es tu duda? O sea, no es de la materia, sino que hay una estática en su micrófono Hay una estática en mi que, micrófono. Ya, que impide es- grandemente escuchar lo que usted está hablando, ¿sabes? perdón, discúlpame, a ver. eh, ahí, ahí, Sí, ahora no se está escuchando nada.
A ver, y si yo hago así, por ejemplo, ahí sí. ¿Ahí se escucha la estática? ¿O Sí, no? un poco sí. Ah, ya, mire, perdón, disculpe, que estaba jugando con el cable del audífono y debe ser por eso ya. Ah, ya. Discúlpenme, discúlpenme, de verdad. No sabía que podía pasar esa física detrás. O sea, sí, 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 ya, la cosa es que... Bueno, estos son perdón, disculpen si no escucharon bien, pero en principio lo que les estaba comentando eran los contenidos que vamos a ver en la asignatura, ¿bien? Con respecto a estos contenidos, ¿ustedes tienen alguna duda? Bien, si no Creo te... que no. Ya. Entonces voy a dar comienzo a la clase del día de hoy. Bueno, vemos tres personas. Si ustedes tienen contacto con alguno de sus demás compañeros, le pueden comentar que este es el horario y claro, ojalá se conecten, porque la idea es que asistan a clase. Bien, ya habiendo revisado una parte de lo que son las fechas de las pruebas y de la asignatura, los porcentajes de la evaluación y los contenidos, voy a proceder a dar comienzo a la primera clase. Bueno, este soy yo. Si estuviésemos presencialmente, obviamente estaría en la sala, ¿no es cierto? Hablándole frente a frente. Y bueno, mi nombre en primer lugar es Guido Luis Nicolás Sáez Toro. Soy un ingeniero civil físico graduado de la Universidad de la Frontera. Yo me titulé el año 2020 y también soy un magíster en ciencias físicas, o sea, no, un magíster en ciencias mención en física, donde me titulé el año 2021. Esos son mis dos grados, así que espero que nos podamos entender bien. De todos modos, cualquier duda que tengan frente a la materia me la pueden hacer llegar y yo felizmente se la respondo. Este es mi correo de contacto en donde ustedes me pueden escribir cualquier consulta o duda, o si es que me quieren decir algo, me pueden escribir a mi correo y yo siempre voy a estar disponible para ustedes. Bien. Bueno, antes que nada les quiero comentar si es que conocen algunas herramientas no sé, para escribir documentos, por ejemplo, o para realizar algunos cálculos. ¿Ustedes saben de editores de texto como LaTeX? ¿Saben que existen editores de texto como LaTeX? ¿Alguna vez han escuchado de ellos? ¿Han trabajado con ellos? ¿Con este tipo de...? No, yo en lo No, personal no. Ya, bueno, para comentarles, existen varias formas de editar documentos. Una es, por ejemplo, con Word, con Google Documents o con LaTeX. En este caso, la ventaja que tiene LaTeX es que tiene un formato muy bien definido. Por ejemplo, si yo ingreso a esta página, que se llama Overleaf, vamos a ver distintas formas bueno, vamos a ver distintos documentos, por ejemplo. Generalmente uno trabaja sobre este tipo de documentos en donde estos vienen con un formato ya predefinido, por ejemplo, eh, donde yo, a ver, no, eh, claro, donde, Utilizan código de programación. sí, sí, o sea, se basan en códigos de programación, pero la gracia es que yo puedo escribir documentos con esta calidad, ¿ya? Para mí esta es la calidad ideal, o sea, es la mejor de todas. Pero, obviamente ahora, a ver si tengo mi cuenta para ingresar. Eh, para mostrarles nada más cómo es que esto trabaja bien. Estaba chuntando. O sea, más que nada les comento que existe una forma de hacer documentos de calidad profesional. O sea, esto es el top del top. Esto es la crema de la crema. O sea, si ustedes, no sé, tienen algún documento, algún informe y lo realizaran en este formato, para mí sería lo mejor porque es que este tipo de formato se trabaja en todas las universidades, o sea, en el extranjero, por ejemplo, en cualquier universidad, son pocos los documentos que se trabajan en Word, debido al formato que tiene, ¿no es cierto? Algunas veces resulta complejo, por ejemplo, nombrar las figuras, o sea, ponerle una pequeña leyenda a la figura y que éstas tengan una explicación. Algunas veces en Word se transforma en una tarea casi imposible porque siempre hay que estar ajustando un poquito más allá, un poquito más acá. En cambio, esta es más directa y miren cómo lo dejo. O sea, una calidad súper bonita. Ya, bien. Habiéndoles comentado eso, más que nada, si ustedes lo quieren revisar y quieren aprender un poco, les recomiendo revisar la página y ver obviamente diferentes templates para ver cuál es más de su agrado. Y bueno, en sí obviamente tiene ese tema de la programación. Entonces,
todo esto, lo que acabamos de ver, por ejemplo, se programa en un código, pero a medida que ustedes van a ir trabajando, se van a dar cuenta que trabajar con este tipo de formato no es tan complejo. Ahora, obviamente, Profe, sí, dime. no está compartiendo pantalla. Chuta, Se discúlpame. supone que teníamos que estar viendo. Discúlpame. Ahora sí. Ah, no. Es Sí, que no había entendido. Ah, sí, discúlpame, se me había pasado, siempre se me pasa. Ahora lo entiendo, ya. Discúlpenme, discúlpenme, se me había olvidado y me puse a presentar sin haberles compartido la pantalla. Bien, a ver, denme un pequeño segundo. Ok, ya, voy a agrandar esta pantalla. Bien, entonces como le estaba comentando, este soy yo, mi nombre es Guido Betsae y bueno, más que nada le estaba mostrando que existen diferentes textos, que existen diferentes formas de editar textos. Uno es a través de esta herramienta que se conoce como LaTeX y esta herramienta que se conoce como LaTeX existen en diferentes páginas, por ejemplo, como las que están en la presentación y estas páginas, por ejemplo, o más que nada, este editor de texto permite crear documentos de calidad profesional, por ejemplo. Yo selecciono este documento, por ejemplo, y quiero ver cómo este se ejecuta. No sé, disculpen, no lo puedo ver la pantalla, sorry. Bien, y la gracia es que la calidad de estos de documentos es perfecta. O sea, a mí me encanta el formato que tiene. Eh, por ejemplo, no sé, aquí el título, la forma en que van los nombres. Lo más importante de todo son las leyendas de las figuras, por ejemplo. Si se fijan, el formato que tiene este tipo de documento es bastante bueno. De hecho, es comúnmente aceptado por toda la comunidad científica. Y es que en realidad si ustedes van a cualquier universidad o si leen cualquier paper, estos se basan en este tipo de formato. ¿Ya? Obviamente, como le estaba comentando, requiere de saber, no sé si saber programar, pero sí saber qué significa alguna de estas cosas. Pero a medida que ustedes vayan trabajando y vayan reemplazando alguna no sé, de los textos, se van a poder dar cuenta de que esto es sencillo. ¿Hay alguien que tenga una duda hasta el momento? Más que nada se los muestro para que sepan de este tipo de herramientas, para que vayamos conociendo. sí, yo tengo la duda, profe. Sí, dime. Que esta es Overleaf y la otra es Latex. Overleaf Overleaf se basa en el lenguaje de látex para editar documentos. ¿Ya? Y la gracia que tiene es que es online, por ejemplo. No es necesario bajar látex, no es necesario bajar ningún software. Solamente se ejecuta de forma online y bueno, es una gran ventaja, yo creo. Ustedes ingresan a la página y pueden guardar sus proyectos, pueden guardar todo lo que deseen. Overleaf es una muy buena página para poder editar y crear documentos, informes. Sé que puede resultar un poco complejo la estructura, ¿no es cierto?, que lleva en el interior, pero si ustedes van investigando en la página se van a ir encontrando con documentos cada vez más sencillos y bueno, claro, y lo pueden ir revisando ustedes y pueden ir, no sé, pueden ir aprendiendo, pueden seleccionar el que más les llama la atención o el que más fácil les parezca. Bien, más que nada para comentarle, para que se enteren de los diferentes tipos de herramientas que hay. Bueno, también otra cosa que le estaba comentando es que si ustedes sabían trabajar con algún software que les permitiese, eh, no sé, por ejemplo, hacer cálculos, hacer sumas, calcular promedios o graficar puntos. Ustedes saben, ¿no es cierto?, que existe, o saben usar, por ejemplo, Excel, hojas de cálculo de Google, MATLAB o Python. ¿Alguno tiene algún manejo sobre este tipo de herramientas? La computación de mi enseñanza media fue muy mala, profesor. Ya, No aprendí mucho de Excel. ya. Yo tampoco tengo mucho conocimiento de Excel. Entonces Yo vamos. sé usar Excel. Muy bien. Entonces, como ustedes son estudiantes universitarios, les va a tocar aprender. Eh, yo lo siento, pero van a tener que empezar a utilizar estas herramientas porque ustedes son de ingeniería, ¿no es cierto? Ingeniería, son de bioquímica, de Bioquímica En en general. general. bioquímica. Ya, entonces, como bioquímicos, también van a tener que aprender a usar estas herramientas. Entonces, yo les recomiendo que las vayan revisando desde ya
Y bueno, en este caso nosotros solamente vamos a usar hojas de cálculo de Google, que es la más sencilla de todas. Lo que es MATLAB y Python no lo vamos a usar, ¿ya? Simplemente se los comentaba para mostrarles que existen este tipo de herramientas y que son herramientas muy potentes. Eh, Más que nada porque en el ámbito que ustedes van a estar trabajando, siempre se van a encontrar con ese tipo de herramientas. Y lo ideal es que cuando lleguen a ese punto, sepan un poco cómo trabajan, o más que nada sepan el nombre, o sepan lo que hacen, ¿no? Esta es la oportunidad de aprender. Entonces, lo que vamos a ver, lo más sencillo que vamos a desarrollar van a ser hojas de cálculo de Google, donde yo les voy a mostrar absolutamente paso a paso cómo se hace cada una de esas cosas, para que no se pierdan, así que no se asusten, yo jamás les voy a hacer calcular algo que yo no le haya mostrado cómo se hace. Ya no, jamás he aplicado esa filosofía, así que, porque no funciona. Y claro, todo lo que les voy a evaluar, todo lo que se les va a consultar y todo lo que se les puede preguntar va a ser algo que yo les haya enseñado previamente, ¿ya? Así que, como les estaba comentando, cualquier duda que tengan sobre cómo usar este tipo de herramientas me las pueden hacer llegar y fácilmente las podemos solucionar, ¿ya? Por otro lado, bueno, comentarles que hoja de cálculo es gratis, ¿ya? Esa es una de las ventajas, que no hay que pagar nada ni tampoco requerimos de ninguna licencia para hacer uso de esta herramienta. Como por ejemplo Excel. Excel requiere una licencia y esta obviamente requiere pagarla. O por ejemplo MATLAB también es un programa que no es de uso libre y requiere de una... Hay que comprar las licencias para poder usarlo. O también está la opción de Python, que es un software de uso libre que es muy utilizado por la comunidad científica. Así que si ustedes, no sé, aprendiesen a utilizar esta herramienta como, como, como profesional, de verdad que van a crecer demasiado. O sea, de verdad que lo va a hacer grande si ustedes aprenden a ocupar este tipo de herramientas. Bien, ok. Bueno, ustedes están en segundo año de universidad, ¿no es cierto? Sí, Ya. Sí, les va a en tocar. primero. En primero, ya, mejor todavía. Mientras más antes se enteren de lo duro que va el mundo, mejor. Así que, yo les recomiendo revisar hojas de cálculo de Google, que es la más sencilla. No sé, donde usted, usted mismo de su herramienta de Google van a ver que uno puede acceder gratis a ella y pueden hacer sumas, restas. Y yo les voy a enseñar a trabajar paso a paso con este tipo de herramientas para que vayamos desarrollando habilidades cada vez más poderosas. Bien. Ok, entonces vamos a la clase. Vamos a la clase. La clase del día de hoy vamos a revisar algunos conceptos básicos de esta asignatura y vamos a partir con lo que es observación y experimentación. ¿Bien? Vamos a ver también algunos tipos de metodologías cuantitativas y cualitativas. Vamos a desarrollar un poco, vamos a discutir lo que es el método experimental y vamos a definir lo que son los sistemas de unidades. Vamos a ver también algunos tipos de magnitudes físicas y magnitudes fundamentales, magnitudes físicas y magnitudes derivadas. También vamos a estudiar un poco sobre lo que es el sistema internacional de unidades para finalizar analizando un concepto muy importante que es la sensibilidad de un instrumento, ¿ya? Vamos a analizar lo que es el criterio de cifras significativas y vamos a establecer algunos criterios de medición, ¿ya? Estos son los conceptos que vamos a desarrollar en la clase del día de hoy. Entonces, para partir les voy a comentar, vamos a hablar sobre lo que es observación y experimentación. Y es que el sentido común nos permite decir que la observación es el acto de apreciación de las cosas, ¿bien? Es como yo, o sea, como yo veo algo y cómo lo interpreto, ¿bien? Eso vendría a ser lo primero que vendría a ser la observación. Ya, por ejemplo, algunos ejemplos de observación es mirar las gotas de lluvia que se adhieren a la ventana, por ejemplo. Cuando se viene el invierno aquí en Temuco, siempre hay lluvia y siempre es como nostálgico ver cómo caen las gotas a través de la ventana. O, por ejemplo, ver cómo el viento mueve la hoja de los árboles. O ver cómo se forman corrientes de agua, ¿no es cierto? Cómo se forman las corrientes en el agua. Estos son algunos ejemplos muy básicos de lo que es la observación. Y me gustaría saber qué otro tipo de fenómenos de la naturaleza ustedes observan.
¿Cuáles son los que ustedes han apreciado? Por ejemplo, Vicente, ¿qué fenómeno tú has observado en la naturaleza? ¿O qué cosa has observado en la realidad que te parezca interesante? O por ejemplo, Javier, Eh, yo soy medio malo para observar, o sea, todavía no encuentro nada que me llame la atención de la naturaleza. Sí. por ejemplo, no sé, eh, ¿qué fenómeno interesante puede ocurrir? Hay muchos, los rayos cuando caen, por ejemplo, o ver el agua correr en los ríos. Esos son algunos ejemplos de observación. O Bueno, me gusta el mar, me el gusta mar, la ola. las olas son violentas, ¿no es cierto? O sea, Sí, son, ¿cómo son las olas, por ejemplo? Van y vienen, son características que uno puede apreciar desde la observación, ¿ya? me Eh, gustan las olas monstruosamente grandes. sí, yo igual he visto olas monstruosamente grandes, no la he visto en vivo y en directo, como de 20 metros de altura, por ejemplo, donde la gente hace surf, o no sé, he visto esos videos y yo no sé cómo se pueden montar sobre esa ola. A mí me daría miedo. Bueno, en las playas, por ejemplo, de la región, no hay olas muy grandes, pero sí son bastante fuertes, la marea, por ejemplo, es súper fuerte. Esos son algunos ejemplos de observación y es que gracias a la observación uno puede apreciar características de la naturaleza y en base a esas características uno puede entrar a lo que es darle una explicación a lo que está ocurriendo y por qué ocurre. ¿Ya? Eso es generalmente la motivación que uno tiene detrás de la observación. Pero en sí la observación no es nada más que el acto de contemplación de las cosas. ¿Bien? Pero eso vendría a ser la observación en la vida cotidiana, pero también existe la observación en ciencia, ¿bien? Y la observación en ciencia consiste en examinar detalladamente un fenómeno o cualquier proceso que ocurra en la naturaleza. ¿Qué quiero decir con detalladamente? De que yo necesito describir paso a paso, o bueno, necesito observar paso a paso lo que está ocurriendo en dicho fenómeno. Por ejemplo, en este GIF que yo le estoy mostrando, que me pareció algo súper interesante, es que en donde podemos observar cómo dos densidades, ¿no es cierto?, de humo, o como dos, ¿no es cierto?, bolas de humo, ¿ya? O dos fluidos más que nada, chocan entre sí. ¿Ya? Y para poder hacer una observación desde un punto de vista científico, nosotros deberíamos observar detalladamente cómo es este objeto. ¿Y cómo lo hacemos? Viéndolo en cámara lenta, en donde podemos ver cómo se va desarrollando, ¿no es cierto?, la dinámica tiempo a tiempo. Vemos cómo, no sé, se forman ciertas corrientes, vemos, no sabría cómo describir este fenómeno, o sea, es bastante interesante, pero se genera una cierta turbulencia, se forman patrones, ¿no es cierto?, se forman estos anillos que se van alejando una vez que estos ¿cómo se hace?, chocan entre sí. eh, Uno puede establecer, o sea, describir hartas características observando este tipo de fenómenos. Y esa es la gracia de la observación en ciencia, que esta trata de ser muy precisa. Bien, una cosa importante es que uno mismo funciona como observador, o sea, como nuestro propio cuerpo es una fuente de observación. Pero más importante aún, uno no solamente puede percibir cosas a través de los ojos, ¿ya? Uno no solamente puede experimentar o puede lograr hacer una apreciación de las cosas con la mirada, también uno puede experimentar, ¿no es cierto?, o generar un tipo o sea, no, observación no tiene que ver con la vista, pero uno puede medir, ¿no es cierto?, con su cuerpo. O sea, la observación es un acto también de medición. Y es que no solamente funciona a través de la vista, el, los ojos pueden observar la luz de las cosas, que refleja las cosas. O por ejemplo, la piel genera este sentido que es el tacto, que mide la deflexión de la, o sea, que se relaciona, ¿no es cierto?, con la deflexión de la piel, por ejemplo, con la deformación de la piel, o por ejemplo con los olores. Uno puede experimentar no solo a través de la vista, ¿ya? Eso es importante. En nuestro cuerpo, de hecho nuestro propio cuerpo funciona como un medidor, no sé, uno con su cuerpo puede saber cuándo hace calor o cuándo hace frío, por ejemplo. También podría ser un acto
de observación o de apreciación. Bien. Entonces, eso es lo que era la observación en ciencias. Y también existe lo que se conoce como experimentación. Y es que uno cuando experimenta observa constantemente, pero la experimentación tiene otro objetivo, ¿ya? Y lo que busca la experimentación es que busca reproducir un fenómeno bajo condiciones controladas. Bien, por ejemplo, yo puedo observar que un fenómeno se da bajo ciertas condiciones. No sé, por ejemplo, que la ola del mar llegue hasta una cierta altura. Yo, al momento de experimentar, buscaría obtener las mismas condiciones, o sea, someter al sistema bajo unas mismas condiciones para obtener el mismo resultado, que sería una ola de la misma altura. Eso es lo que busca la experimentación, busca reproducir un fenómeno, ¿ya? Entonces, había un filósofo en sus tiempos que se conoce como Bunge y él definió como un experimento, como una experiencia científica en la cual se provoca deliberadamente algún cambio y su resultado se observa y se interpreta con alguna finalidad cognoscitiva. Eso vendría a ser la definición de experimentación. Bien, y es que la experimentación se puede dividir en dos tipos de metodología, en dos tipos de desarrollo. O sea, existen dos formas de desarrollar la experimentación. ¿Bien? Existe una forma de experimentar de forma cualitativa y de experimentar de forma cuantitativa. ¿Ya? Esta se puede definir en estas dos metodologías. En el caso de la cualitativa, uno describe las características principales de algún fenómeno físico. Eh, Como por ejemplo, no sé, por ejemplo, una, una descripción cualitativa de un fenómeno fue lo mismo que estábamos haciendo con la ola, decir que tiene una cierta altura, decir que tiene una cierta marea, por ejemplo, que es violento el mar. Eso vendrían a ser algunas descripciones cualitativas de ese fenómeno. ¿Ya? Esta me permite dar una hipótesis bastante amplia, ¿ya? Y me puede también dar, bajo una descripción cualitativa de la observación, puedo obtener una imagen completa de lo que vendría a ser el fenómeno en sí. Generalmente cuando uno describe cualitativamente un experimento lo hace a través de figuras o de imágenes, ¿bien? Y el objetivo de la experimentación cualitativa es explorar, ¿ya? Es conocer las fronteras del fenómeno que uno está observando, a diferencia de la metodología cuantitativa, que es más acotada. Esta va más al objetivo. De hecho, generalmente las metodologías cuantitativas se basan en la descripción numérica de algunos fenómenos. ¿Ya? Busca obtener algún valor, algún resultado, alguna medición. Y es por eso que esta va más enfocada. ¿Ya? Bien, y por otro lado, también podríamos decir que es un tipo de investigación más concluyente, porque en base a valores específicos yo puedo establecer ciertas conclusiones. Por ejemplo, cuál fue el máximo, cuál fue el mínimo. Esos son algunos tipos de metodologías que existe en la experimentación. Bien, algunos ejemplos, por ejemplo, de experimentación cualitativa puede ser el resultado de la descripción de una moneda al aire. Y yo he puesto este GIF para que ustedes describan cualitativamente, claro, cuál es qué es el fenómeno que está ocurriendo aquí. Por ejemplo, Magdalena, ¿estás por ahí? Sí, Ya, Magdalena, mira, yo te hago una pregunta. ¿Cómo tú podrías describir cualitativamente el movimiento de esta moneda, el lanzamiento de esta moneda al aire? ah, Dime alguna característica que tú veas de este fenómeno. Por ejemplo, uno puede decir que la moneda, si yo la lanzo hacia arriba, esta después baja. ah, no se me ocurre nada, pero Pero, ¿qué es lo que tú estás viendo? ¿Qué le ocurre a esta moneda, por ejemplo? ¿Qué es lo que tú estás viendo en ella? Por ejemplo, ahí. que una moneda es lanzada al aire y que cae, que se vuelve a lanzar. Claro, pero hay algo, por ejemplo, no sé, hay algo que. ¿Qué le está pasando a la moneda en este trayecto? Y como que está. La mano que hace fuerza para lanzar la moneda.
Claro, sí, también eso es cierto. Obviamente, o sea, se necesita requiere una fuerza, ¿no es cierto? Para que la fuerza salga, requiere o sea, sea expulsada, ¿no es cierto? Y llegue hasta una cierta altura. También podríamos decir que la moneda está rotando una vez que uno la lanza al aire. Eso podría ser un ejemplo de experimentación cualitativa donde puede ser donde puede resultar en la descripción del movimiento de la moneda al aire. Bien. Muchas gracias, Magdalena. Eh, por otro lado, tenemos un ejemplo de experimentación cuantitativa puede resultar en el lanzamiento de la moneda al aire y el conteo de veces que sale cara o sello, ¿bien? Y el estudio de sus probabilidades de que salga cara o sello. O sea, eso podría ser un ejemplo de experimentación cuantitativa. Uno sabe, por ejemplo, que si uno lanza una cantidad n de veces la moneda, ya, una cantidad n total de veces, esta moneda va a caer una cierta cantidad de veces cara y una cierta cantidad de veces sello. Pero si yo lanzo, por ejemplo, 1.000.000 de veces la moneda y veo cuántas veces salió cara y veo cuántas veces salió sello, estos parecieran ser resultados bastante similares. De hecho, la moneda no estuviese sesgada, caería la mitad de veces cara y la mitad de veces sello. ¿Ya? Eso podría ser algún ejemplo de experimentación cuantitativa súper sencillo que ustedes mismos pueden hacer en la casa. O sea, si yo lanzo 1.000.000 de veces las monedas, le apuesto que la mitad va a caer cara y la mitad va a caer sello. Quizás no tan mitad y mitad, pero va a estar muy cercano a ese valor. Eso vendría a ser un ejemplo de experimentación cuantitativa, para que nos vayamos dando cuenta de la diferencia. Bien, ahora vamos a ver lo que es el método experimental. ¿Ya? El método experimental se divide en varias etapas. La primera etapa es la observación, donde uno observa, ¿no es cierto?, el fenómeno y, o sea, y claro, uno observa y describe, uno puede describir ciertas características de un fenómeno, pero luego viene lo que es la hipótesis, ¿ya? La hipótesis es una idea tentativa de lo que está ocurriendo, o claro, una idea tentativa de cómo describir el fenómeno que está ocurriendo, ¿ya? Y luego de la hipótesis, ¿no es cierto?, viene el experimento. El experimento trata de replicar lo que se observó, ¿no es cierto?, basándose en la hipótesis. ¿Ya? Uno tiene una idea de cómo están ocurriendo las cosas y dice, bueno, yo bajo esta idea trato de hacer que se repita, ¿no es cierto? Y luego de realizar, ¿no es cierto?, estas continuas repeticiones basándose en la hipótesis, vienen lo que son los resultados. ¿Bien? Y los resultados uno generalmente los describe mediante tablas, por ejemplo, mediante gráficos. Y bueno, y una cosa importante es que el experimento no necesariamente puede resultar práctico. O sea, no todos los experimentos, por ejemplo, son realizados en laboratorio. ¿Ya? Hay algunos experimentos que lo realizan computadores, por ejemplo. Y es muy importante en esta parte del experimento porque para poder realizarlo yo requiero de un montaje experimental en donde posea ciertos instrumentos, por ejemplo, de medición, donde yo voy a poder cuantificar algunas cantidades y esa cuantificación, ¿no es cierto?, de todas esas cantidades me van a derivar en resultados. ¿Bien? Estos resultados, como yo les estaba comentando, eh, se, se expresan a través de gráficos o a través de tablas y en base a esos resultados uno puede desarrollar un análisis. En el análisis se ven las características de los resultados y aparte se verifica la hipótesis. ¿Ya? Es muy importante verificar la hipótesis porque uno puede plantear una hipótesis, pero no necesariamente esta va a ser cierta. ¿Ya? O sea, de hecho, uno trata de que su idea, sus ganas de que un experimento se basen en su hipótesis y de que sea correcto, algunas veces eh, generan errores en los mismos resultados porque uno induce o sesga el experimento de tal forma que quiera obtener o uno obtenga lo que yo quiero obtener. Y eso algunas veces no es correcto. O sea, uno siempre está en esa lucha como científico de que, de que obviamente yo quiero que salga lo que espero como resultado, pero no siempre es así. ¿Ya? Eso es muy importante. O sea,
Y obviamente el desarrollo de toda la metodología que se basó en la hipótesis y demostró que las cosas no eran como se planteaban, es igual de importante. ¿Ya? Eso es súper importante porque gracias a esos errores o a esos planteamientos erróneos uno puede mejorar. ¿Ya? Y de alguna forma muestra una forma de recorrer el camino que uno puede decir, bajo ese recorrimiento, bajo esa forma de recorrer el camino, uno puede decir, chuta, esto no es así, mejor hagámoslo de otra forma. Y otra parte muy importante del método experimental son las conclusiones. ¿Ya? Y en las conclusiones uno generalmente describe, ¿no es cierto?, más que nada obtiene los resultados finales, ¿no es cierto?, y uno da la idea general, vuelve a resumir la idea general de todos los resultados obtenidos y obviamente uno concluye el tema. O sea, estas son las etapas del método experimental. Y bueno, si la describimos paso a paso, como le estaba yo comentando, la observación es un proceso que debe ser completamente objetivo, ¿ya? De tal forma de que uno evite inducir ciertos resultados o evite el sesgo que puede generar, ¿no es cierto?, sobre el resultado y lo que tiene que ocurrir, claro, y si uno evita el sesgo, ¿no es cierto?, se evita, ¿no es cierto?, generar apreciaciones subjetivas. ¿Ya? La observación debe ser siempre completamente objetiva, de tal forma de que criterios personales no influyen sobre la observación. Estas observaciones son hechos que ya ocurrieron en la realidad y pueden ser diferenciados entre hechos verdaderos y hechos falsos. Eso es lo bueno de la observación, que me permite decir, bueno, esto sí ocurrió, esto no ocurrió. Por otro lado, teníamos a la hipótesis, y es que la hipótesis se basa en base a las observaciones realizadas y se formula, ¿no es cierto?, fijando ciertas condiciones o tratando de inducir y presentar una idea tentativa de lo que está ocurriendo o de, claro, de algún resultado futuro. ¿Ya? Esta no necesariamente puede resultar ser cierta. Esta hipótesis siempre debe ser verificada. ¿Ya? Eh, y debe ser probada tanto como si fuese verdadera o como si fuese falsa. ¿Bien? Por otro lado tenemos al experimento y el experimento trata de verificar la veracidad de la hipótesis, realizando mediciones, por ejemplo, cuantitativas de algunas magnitudes o de las variables de estudio y también esta se realiza utilizando instrumentos, ¿ya?, de medición que tenga la sensibilidad necesaria y suficiente para obtener los resultados confiables. ¿Bien? Y esta además me permite recopilar la información del sistema. La experimentación es muy importante en los instrumentos, porque mientras más precisos sean, más certero voy a ser al momento de obtener el resultado y más confiables van a ser. Bien. Bien, por otro lado teníamos los resultados y estos deben ser ordenados, ¿no es cierto? Y generalmente se presentan a través de gráficos o tablas o imágenes donde se trata de representar la notación, donde uno tiene en cuenta lo que son las unidades de medición, por ejemplo, y eso me permite establecer los máximos o los mínimos de las cantidades que van a estar presentes en los resultados. No sé, obviamente, generalmente los resultados no se presentan en toda la escala numérica, generalmente se presentan en una escala numérica acotada para que estos sean los que uno desea mostrar nada más. ¿Bien? Por otro lado, el análisis, ¿no es cierto?, es una de las etapas finales de la metodología experimental, donde uno en esta etapa analiza los resultados y se verifica la veracidad de la hipótesis, ¿ya? Analizando las tendencias, los comportamientos y la dependencia entre las variables de estudio. ¿Bien? Y finalizando con la conclusión, donde uno trata de resumir la idea principal y donde uno trata de informar, ¿no es cierto?, si se cumplieron o no los objetivos que buscaba en la experimentación. También se verifica la veracidad de la hipótesis, analizando las tendencias de los resultados y se muestran los principales problemas del experimento y la confiabilidad de los resultados. ¿Ya? Eso es más que nada, en resumidas cuentas, lo que es el método experimental. Bien, a ver. Okay. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Ok, bien. El objetivo principal de la experimentación entonces es la recopilación de la información, ¿ya?, en base a la hipótesis realizada. Y esta información, como ya vimos, podía ser
cualitativa, que era en base a a la descripción de las características de la observación, o cuantitativa, que es en base a los resultados de una medición. Y en física generalmente se buscan datos cuantitativos y para ello se utiliza el concepto de medición. Este concepto es muy importante porque bajo él yo puedo dar cuenta de cómo de cuánto el peso, por ejemplo, de las cantidades cuantitativas, ¿ya? De la magnitud de las cantidades cuantitativas. Y medir en realidad significa comparar una cantidad con otra, ¿ya? Comparar una cantidad, por ejemplo, con otra de referencia de la misma clase que se ha elegido como unidad de medida. Es decir, significa encontrar un número de veces que la unidad elegida está contenida en la cantidad que se está midiendo. Por ejemplo, el concepto de medición no solamente se ha desarrollado en la última época, y es que la medición la ha llevado a la humanidad en toda su historia. Antes no se medían con reglas, por ejemplo, sino que se medían en base a codos, por ejemplo, en base a pies, en base a, no sé, a largos de brazos. Entonces, eso era la unidad de medida. Entonces, en base a la unidad de medida, uno podía comparar otro tipo de, no sé, de longitud o dimensiones, y así es como uno podía decir, bueno, esto es 3 veces más grande que esta otra cantidad. ¿Ya? Eso vendría a ser lo que es la medición. Y en base a la medición es posible obtener un valor. Y este se logra a través de instrumentos de medición, los cuales permiten cuantificar la magnitud de la cantidad física asociada. Por ejemplo, la longitud a través de una wincha. ¿Qué otras cantidades son las que ustedes han medido en su vida? ¿Han medido ustedes más cantidades? Por ejemplo, eh, Javier, ¿La cocina? Sí. en la cocina, sí, por ejemplo, cuando uno le echa 2 tazas de agua por una de arroz, por ejemplo, a ver, ¿qué ejemplo de medición? A ver, dime otro ejemplo. Para hacer un queque, por ejemplo. Así, medir 100 gramos de cacao. Claro, eso vendría a ser un ejemplo de medición. Y, por ejemplo, claro, y uno para utilizar esa medición necesita una balanza, ¿ya? Una pesa, pero uno también puede usar una cuchara. ¿Ya? Una cuchara también nos puede servir para medir. Y Magdalena, a ver, ¿tú, tú conoces algún ejemplo de medición? ¿Tú alguna vez has realizado alguna medición? ¿De qué ámbito? De cualquier ámbito. ¿Alguna vez has medido algo? La medición del tiempo, longitudes, de, no sé, Pero, superficies. claro, eso se podría medir con una regla. Claro, con una regla. Pero, a ver, qué otra medición que no sea tan común? ¿Alguna vez han medido voltaje eléctrico ustedes? No, pero mi papá tiene el aparato para verlo. Yo he visto cómo lo hace. Claro, y es que hay muchas formas de medir cantidades físicas y hay muchas cantidades físicas que uno puede cuantificar. Bien, muchas gracias. Y bueno, voy a pasar a la siguiente. Bien, es muy importante, sí, decir que ya gran parte de las cantidades físicas ya se encuentran estandarizadas, ¿ya? Y para poder estandarizar las unidades de medida se tuvo que crear un sistema de unidades, porque en la antigüedad, como yo le estaba comentando, la humanidad desarrolló sus propios métodos de medición. Y es que antes de que existiese, claro, la medida de unidades estandarizadas, la humanidad desarrolló sus propios métodos de conteo. Por ejemplo, antes se medía en codo. Un codo, por ejemplo, era la unidad de medida definida como la longitud del largo del antebrazo. ¿Ya? Eso vendría a ser un codo. Una yarda, por ejemplo, era la unidad de medida definida como la longitud entre la nariz y el brazo extendido. Eso vendría a ser una yarda. Yo no sabía que era una yarda hasta que lo investigué. También, por ejemplo, un pie era una unidad de medida definida como la longitud del largo de un pie. ¿Ya? Eso vendrían a ser algunas de las unidades de medida más comunes que desarrolló la humanidad, pero cada una de las culturas, por ejemplo, desarrolló su propia unidad de medición, pero varias tenían alguna en común. Por ejemplo, los egipcios, los hebreos, los griegos y los romanos utilizaban el codo y el pie. Pero debido a la genética claro, de esta etnia, habían diferencias en la medición. Entonces, cuando
ocurrían negocios o tratos, por ejemplo, entre egipcios y hebreos, ellos no podían establecer una unidad de medición en común, porque para los hebreos el codo, por ejemplo, medía una cantidad y para los egipcios medía otra cantidad. Entonces, para poder establecer, ¿no es cierto?, una relación en común, me imagino que hacían sus propios tratos, ¿no es cierto?, decían, oye, no, midámonos en codo egipcio, no, midámonos en código hebreo. Pero, claro, y es que esa incongruencia las permitió corregir el crear un modelo estándar, ¿no es cierto?, de medición. ¿Ya? Miren, una brasa es lo más largo que uno pudiese medir. Bien, entonces, debido a esta diferencia de unidades de medida en cada cultura, resultó necesario crear un sistema de unidades estándar. ¿Ya? Y este sistema de unidades de medida estándar se creó recién en el año 1960, ¿ya? Y donde se creó el International System of Units, que es el sistema de unidades internacionales. Y este se basa en el sistema métrico, y algunos ejemplos de medidas son el metro. Bueno, es muy importante sí decir que este sistema de medida internacional está basado en el sistema métrico, pero también hay otro sistema de unidades de medida que se conoce como el MKS, no sé si lo han escuchado, o el CGS, por ejemplo. Esas son distintos tipos de unidades de medida que ocupan en Europa, por ejemplo, o en Estados Unidos. Creo que no es métrico el sistema de unidades de medida. En Francia creo que tampoco es. Hay varios países en donde no ocupan ese sistema de unidades, sino que ocupan otros. Pero siempre es bueno saber cómo trabajar en uno y cómo trabajar en otro. Nosotros por el momento solamente nos vamos a basar en el sistema métrico, y después me imagino que cuando ya sean profesionales y vayan a otros países se van a dar cuenta de que existen otros tipos de unidades de medida. ¿Ya? Pero nosotros solamente vamos a trabajar en el sistema métrico. Bien, algunos ejemplos de unidades de medida son el metro. El metro sí que está muy estandarizado y se define como la longitud del trayecto recorrido por la luz en el vacío durante un periodo de tiempo de 1 dividido en casi 300 millones de segundos. O sea, es así como se mide un metro. Más que nada, un metro sería igual a 1 dividido por la velocidad de la luz. ¿Ya? Eso vendría a ser cómo se cuantifica un metro. ¿Ya? El tiempo, claro, se basa en ese tiempo. ¿Ya? Así como se mide menos. Entonces, no sé, si yo dejo a la luz, por ejemplo, viajar en el tiempo, ¿no es cierto? Viajar, ¿no es cierto? En esta cantidad de tiempo voy a obtener un metro. Eso es lo que se conoce como el metro. Porque la velocidad de la luz es constante. Entonces, si yo dejo que ésta se propague en esta unidad de tiempo, voy a obtener un metro. Y así es como se mide el metro. Es súper rebuscada la forma de medirlo, de cuantificarlo, de definirlo, pero así es como se hace y es que es la más precisa. Por otro lado, un segundo equivale a 9.192 9 millones, no, claro, 9.192.631.770 periodos de radiación correspondientes a la transición entre dos niveles hiperfinos del estado fundamental del isótomo 133 del átomo de cesio. Ya, yo sé que esto es súper complejo, pero ocurre que los átomos están oscilando, o sea, siempre hay estos están vibrando en diferentes estados, y un segundo corresponde a esta cantidad de oscilaciones de ese estado fundamental de ese átomo. Así es como se mide un segundo, o sea, algo también súper rebuscado. Imagínense también, o sea, más que rebuscado, súper preciso, ¿ya? A eso es lo que voy, es que cada una de estas unidades de medida se fueron basando en cantidades físicas cada vez más pequeñas y más precisas. Es por eso que se definieron de esta forma. Por otro lado tenemos al kilogramo, y el kilogramo, para comentarle, anteriormente se utilizaba un cilindro de metal, el cual se definía su peso como 1 kilogramo, y este se llamaba como el gran K. Pero, y este gran K fue distribuido en diferentes países, por ejemplo en Francia, creo, otro en Suiza, y en diferentes países de Europa, y creo que de Estados Unidos igual. La cosa es que, ya, ellos tenían el gran K y lo tenían como referencia para poder cuantificar el kilo. Y
Y ocurrió que después de un harto tiempo decidieron juntarse las personas que tenían este gran K para ver si había habido un cambio o no entre el peso del gran K. Y es que en realidad hubo un cambio. O sea, después de una cierta cantidad de años, habían ciertos cilindros metálicos que tenían un mayor peso que otros. Y dijeron, chuta, entonces el gran K no me está sirviendo para definirlo como unidad de medida fundamental. O sea, ya no debo utilizar un objeto físico para medir esta cantidad. Y la masa, entonces, el kilogramo, se redefinió y se hizo en base a unidades fundamentales como la constante de Planck, la velocidad de la luz y la frecuencia de un fotón. Y así es como se puede medir lo que es la masa, ¿ya? O sea, se utilizaron, en vez de utilizar un objeto físico, se decidió utilizar cantidades de medidas fundamentales para definir al kilogramo, ¿ya? Eso es bastante importante. Bien, entonces tenemos la unidad de medida y por otro lado tenemos a las magnitudes fundamentales. Y una magnitud, y en física una magnitud corresponde a alguna característica o propiedad determinada que puede cuantificarse. Por ejemplo, la longitud, el tiempo, la fuerza, la masa, la presión, la energía, son algunos ejemplos de magnitudes físicas que se pueden cuantificar y se pueden representar a través de diferentes cantidades como escalares o vectores, ¿ya? Generalmente, por ejemplo, la temperatura se presenta como un mapa escalar, ¿ya? Que uno tiene una distribución de temperatura sobre un objeto, pero las fuerzas, por ejemplo, se expresan como vectores, o los campos eléctricos también se expresan como vectores. Y dentro de estas magnitudes físicas podemos clasificar a aquellas como fundamentales y derivadas. Una magnitud fundamental es aquella que no se puede definir no se puede expresar a partir de otra. Por ejemplo, el metro no se puede expresar en función de otra, el kilogramo o el tiempo. Pero, por ejemplo, el tiempo se mide en segundos, la masa en kilogramos y el metro en metro. Y así, estos vendrían a ser los símbolos que representan a dichas magnitudes físicas, ¿ya? Pero estas vendrían a ser algunas fundamentales, pero tenemos aquellas que no son fundamentales, por ejemplo la velocidad. La velocidad se describe en metros partidos por segundo, eso es una cantidad derivada. O la densidad, por ejemplo, que son kilogramos en metro cúbico, que también es una cantidad derivada. O la corriente eléctrica, que son amperes, o sea, que son coulomb por segundo, por ejemplo, ¿ya? Eso vendrían a ser la diferencia entre magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? No, profe, yo no. Ya, bien, muy bien. Ok, bueno, como le estaba comentando, algunos ejemplos de unidades derivadas son la frecuencia, que son, por ejemplo, una la puede representar en Hertz, y el símbolo para representarla en Hertz son Hz, y por ejemplo, un Hertz corresponde a 1 dividido por segundo, ¿ya? A la razón de 1 dividido por segundo. O la fuerza, por ejemplo, que generalmente se representa en Newton, donde este vendría a ser el símbolo, y un newton en realidad equivale a 1 kilogramo por metro partido por segundo cuadrado. O sea, esto es una unidad derivada. O por ejemplo la presión o la tensión que se mide en pascales, o la energía que se mide en joule, o la potencia que se mide en watts. Estas unidades se definen en base a otras, ¿ya? Eso vendrían a ser algunos ejemplos de unidades derivadas. Bien. Por otro lado, ocurre que algunas veces uno tiene unidades físicas, como por ejemplo metros, o, o no sé, o segundos, por ejemplo, o kilogramos, y uno cuando mide, algunas veces puede obtener unidades, o sea, unidades de medida, o sea, números, ¿no es cierto? O mediciones muy grandes o muy pequeñas. Y si nosotros utilizamos, por ejemplo, el metro para representar unidades de medida muy grandes como kilómetros, algunas veces no es conveniente utilizar los metros propiamente tal. Y es por esto que existen los prefijos y los factores para facilitar la notación. Por ejemplo, cuando yo hablo de kilogramo, ¿ya? En realidad estoy hablando de 1000 gramos, ¿ya? Por ejemplo, si yo, o por ejemplo, cuando hablo
de 0,001 metros, por ejemplo, algunas veces escribir 0,0001 metros no resulta estético frente a la vista. O sea, no sé, este número, si yo los pudiese escribir de forma más elegante, lo puedo hacer y para eso ocupo estos prefijos. Entonces, en vez de escribir 0,001 metros, por ejemplo, puedo decir que esto equivale a 0,1 centímetros o equivale a 1 milímetro, ¿ya? Que sería la notación más adecuada. Por ejemplo, no sé, si uno cuando habla de kilómetros, por ejemplo, ¿qué es lo que tiene? Como un kilómetro, por ejemplo, equivale a 1000 metros, ¿ya? Entonces, para yo poder reducir ese 1000 metros a una notación un poco más elegante, puedo utilizar el prefijo de kilo que está asociado al factor de 10 a la 3. ¿Ya? Entonces, cuando hablo de un kilómetro, en realidad me estoy refiriendo a 1000 metros porque corresponde a 10 a la 3 metros. ¿Ya? Eh, o no sé, por ejemplo, cuando hablo de nanómetros, eh, no, yo no voy a escribir 0,000001 metros. No, no puedo escribir 0, o sea, 9 ceros a la derecha de la coma. O mejor dicho, 8 ceros y una unidad después de a la derecha de la coma. No, yo escribo mejor nanómetro y el nano da cuenta, ¿no es cierto?, de este factor que vendría a ser 10 a la 9. ¿Ya? O por ejemplo cuando estábamos hablando de giga, cuando hablamos de giga en realidad, de gigahertz por ejemplo, uno no escribe por ejemplo, no sé, un 1 y 9 ceros para expresar la unidad, ¿no es cierto?, de medida en giga, sino que ocupa el prefijo de giga y escribe gigahertz, por ejemplo. Bien, entonces aquí tenemos toda una tabla con prefijos para poder expresar las mediciones, ¿no es cierto?, en base a estas unidades fundamentales, como por ejemplo el metro. Bueno, aquí tenemos día a la 18 que representa al hexa, que está representado por un símbolo E, al peta, que son día a la 15, que está representado por el símbolo P, día a la 12, por ejemplo, tera, que corresponde a este símbolo T, y así tenemos toda esta lista de símbolos, ¿bien? Es importante notar que estos siguen también un cierto patrón. ¿Qué quiere decir con este patrón? Por ejemplo, 10 a la 1, que son deca, corresponde... perdón. 10 a la 1 vendría a ser... Un deca corresponde a 10 a la 1. Un hecto, por ejemplo, corresponde a 10 a la 2. Por eso es que uno habla de hectáreas. Por hecta, área, 10 a la 2. Por ejemplo, también está el kilo, el mes. Bueno, si se fijan, todos estos prefijos siguen un patrón. 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15 y 18. Si se fijan, como que siguen en factores de 3. 18, ¿no es cierto? Le quito una potencia de 3, tengo 15. Después le quito otros 3, tengo 12, 9, 6, 3, 2, 1. Y también ocurre cuando uno va hacia potencias negativas de 10, por ejemplo. 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, a la menos 6, a la menos 9, a la menos 12, a la menos 15 y a la menos 18. ¿Ya? Es como una regla nada más para que ustedes se den cuenta. Cuando estudien esta tabla, se van a dar cuenta que es mucho más fácil escribir los números con prefijos que utilizando la expresión completa. ¿Bien? A ver, uy, ya estamos casi. Bien. También para comentarles, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Por ejemplo, ¿cómo convertir un kilómetro a milímetros? ¿Cómo lo harían para ustedes convertir un kilómetro a milímetros? Con regla de 3. Sí, con una regla 3, muy bien. Y esta regla de 3 yo la he expresado acá. Por ejemplo, un kilómetro equivale a 10 a la 3 metros, ¿ya? Y un milímetro equivale a 10 a la menos 3 metros. Por lo tanto, un metro equivale a 10 a la 3 milímetros, ¿ok? Entonces, si yo reemplazo este 10 a la 3 metros, o sea, si un metro lo reemplazo, ¿no es cierto?, en esta cantidad, tengo que un kilómetro equivale a 10 a la 3 metros, pero un metro equivale a la 10 a la 3 milímetros, y si yo reemplazo, ¿no es cierto?, tengo que un kilómetro equivale a 10 a la 6 milímetros, ¿ya? Eso vendría a ser un ejemplo, y es que es muy importante también notar que no se pueden utilizar prefijos sobre prefijos. Por ejemplo, no podría escribir 10 a la 6 megamilímetros, por ejemplo. No existen los megamilímetros, ¿ya? Eso es importante. Pero esto es un ejercicio sencillo para que se den cuenta cómo yo puedo transformar factores entre sí.
Por ejemplo, ¿cómo convertir una hora a milisegundos? Yo sé que una hora equivale a 60 minutos y que un minuto equivale a 60 segundos. Por lo tanto, una hora correspondería a 3600 segundos. Por otro lado, yo sé que un milisegundo equivale a 10 a la menos 3 segundos. Por lo tanto, un segundo equivale a la 10 a la 3 milisegundos. Si yo reemplazo, ¿no es cierto?, en lo que era una hora, que correspondía a las 3600 segundos, reemplazo la equivalencia a los segundos en milisegundos, tenemos esta cantidad que sería los 3006, no son 3.600.000 segundos, milisegundos. Eso vendría a ser una forma de transformar entre prefijos. Y, por ejemplo, ¿cómo convertir la velocidad de kilómetros por hora a metros por segundo? También hay una técnica aquí. Y tengo que, por ejemplo, un kilómetro por hora, una velocidad, por ejemplo, equivale a un kilómetro por hora. Pero un kilómetro por hora, un kilómetro, por ejemplo, equivale a la 10 a la 3 metros. Y una hora equivale a 3600 segundos. Si yo hago la razón, por ejemplo, tengo que un kilómetro por hora en realidad equivale a 1 dividido en 3.6 metros por segundo, que es 0,27 periódicos metros por segundo. ¿Ya? Eso vendría a ser una forma de pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, transformando cada una de las unidades, ¿no es cierto?, y haciendo la respectiva división. Pero generalmente para pasar, por ejemplo, de kilómetros por hora a metros por segundo, uno adquiere esta notación. Dice que uno puede decir que un metro por segundo equivale a 3.6 kilómetros por hora. ¿Bien? Es muy importante notar que, a ver, yo creo que estamos en la hora. ¿No le importa si me extiendo unos 10 minutitos más? Miedo personal, ¿no? Ya, muchas gracias. Mire, entonces me voy a extender unos 10 minutitos para terminar de darle la clase del día de hoy. Y ya, es muy importante que revisen en su campo virtual porque hay una guía, ¿ya? Hay una guía en ese campo virtual en donde ustedes deben de desarrollar, ¿no es cierto?, estas actividades. Y estas actividades contienen ciertas preguntas basadas en los contenidos que hemos visto en la clase de hoy. Y se las recomiendo que la desarrollen para que vayan entrenando, ¿no es cierto?, vayan soltando la mano y para que vayan desarrollando y aprendiendo a hacer los ejercicios. Y en realidad este tipo de ejercicios son los que se van a evaluar al momento de la prueba. Así que yo les recomiendo que los vayan haciendo, no son muy complejos. Y para que los vayan haciendo, ¿les parece si en la próxima clase revisamos cómo lo han desarrollado para que vayamos avanzando? Ok, entonces si se fijan son preguntas súper sencillas. Sí, hagámoslo y lo revisamos la próxima clase y para que verifiquemos que todo esté en orden. Si se fijan son súper sencillos, pero a pesar de que sean sencillos, deben de hacerlo para que vayan practicando y en el momento de la prueba, cuando la hagan, se den cuenta que fue lo más sencillo del mundo. Bien, por otro lado, cuando uno mide a través de instrumentos. Y una característica muy importante de los instrumentos es la sensibilidad. Y la sensibilidad de un instrumento corresponde a la unidad mínima presentada por la escala. Por ejemplo, en una regla, tengo que a pesar, por ejemplo, de que la escala esté presentada en centímetros, la unidad mínima de medición que presenta la escala está dada en milímetros. ¿Ya? Por lo tanto, la sensibilidad de una regla de este tipo de regla, por ejemplo, correspondería al milímetro. También existen otro tipo de instrumentos para medir longitud, por ejemplo, el pie de metro. Y un pie de metro es un instrumento más preciso que una regla porque tiene una sensibilidad mucho mayor, o más que nada claro, o sea, uno puede, o sea, la sensibilidad es mucho menor, es más sensible el instrumento porque puede medir en escalas mucho más pequeñas. Por ejemplo, una regla, si mide en un milímetro, un pie de metro puede alcanzar 0,1 milímetros. ¿Ya? Por ejemplo, un tornillo micrométrico, que a su vez es un instrumento más sensible, puede medir en unidades de 0,01 milímetros. O por ejemplo, un microscopio puede medir en milésimas de milímetros. Y esto vendría a ser mucho más sensible. Entonces, eso es muy importante notar que hay instrumentos mucho más sensibles, pero no siempre es posible aplicarlo en todos los contextos. O sea, algunas veces yo requiero de ciertas sensibilidades y otras veces requiero de otras sensibilidades. Por ejemplo, para medir una carretera no lo voy a hacer con un microscopio porque no requiero de esa sensibilidad. Requiero no sé, de una regla, o en realidad no conozco cómo. Hay un instrumento, ¿no es cierto?, que es como una ruedita que la gente va pasando con ella, va midiendo los metros de las calles, por ejemplo.
eso es muy importante, ¿ya? De que la sensibilidad de un instrumento siempre debe ir acorde a lo que uno esté midiendo. Bien, por otro lado tenemos a las cifras significativas. Y las cifras significativas son los dígitos necesarios para representar la precisión de la medida, expresándola en forma de valor numérico. Y es muy importante que una cifra significativa no se considera los ceros a la izquierda del primer dígito real. O sea, si yo tengo, por ejemplo, 0,1, en realidad esa medición tendría una cifra significativa porque el cero de la izquierda no cuenta, ¿ya? Y del primer dígito real. Por ejemplo, ¿cuántas cifras significativas hay en una medición que tiene un valor de 0,01? Habría una sola cifra significativa, a pesar de que hayan tres números que me arrojan la medición, ¿ya? Porque el 1 vendría a representar el único número que está delante de todos esos ceros. Bien, por ejemplo, en la regla, si yo mido, no sé, un pelo, por ejemplo, la sensibilidad de la regla me va a permitir medir 18 milímetros, ¿ya? En este caso tendría solamente dos cifras significativas. El pie de metro, supongamos que me permite especificar una tercera cifra, 18,0. Esto correspondería a tres cifras significativas. Un tornillo micrométrico, por ejemplo, pudiese medir 18,02 milímetros, y esto correspondería a cuatro cifras significativas. Y el microscopio podría medir en 18,015 milímetros, por ejemplo, y esto correspondería a 5 cifras significativas. Y como vemos, mientras más sensible el instrumento, más cifras significativas son las que yo voy a poder cuantificar, ¿ya? Bien, estamos llegando al final, no nos asustemos. Eh, por otro lado tenemos la cifra incierta, y es que cuando uno mide, ocurre que los valores mostrados por la escala del instrumento de medición me permiten estimar un valor de una cifra ubicada entre los límites de la menor división disponible en la graduación del instrumento. Esta cifra es incierta, es decir, no existe seguridad en su valor exacto. Supongamos que yo estoy midiendo un lápiz con una regla y veo que este lápiz, por ejemplo, mide entre 0 y 10 centímetros. Pero si yo voy un poquito más fino, en realidad este lápiz podría medir 9,5, 6, 7 y 8. O sea, yo lo máximo que puedo asegurar es que este lápiz, por ejemplo, mide entre 9,7 milímetros y, o sea, claro, 9,7 centímetros o 9,8 centímetros. Entre ese valor está, y yo puedo estimar una cifra incierta, que es esta pequeña cifra que aproximaría el valor correcto de la medición, porque como el lápiz estaría como entre 9,7 y 9,8, yo puedo decir que aproximadamente 9,75, por ejemplo. Pero esta última cifra en realidad sería una cifra incierta porque no calza realmente dentro de la escala del instrumento. O sea, esa cifra incierta, ¿no es cierto?, podría ser 9,74 centímetros, por ejemplo, 9,75 o 9,76. Y a esta última cifra se le conoce como cifra estimada o cifra incierta, ¿ya? A esta cifra que solamente se puede apreciar a través del ojo, ¿ya? Bien, y es por esto que a la hora de representar el resultado de una medición, cuando yo quiero representar un resultado de una medición, solamente puedo especificar la medición, que la medición, por ejemplo, posee un valor de 9,7 centímetros, dejando a la última cifra como incierta, ¿ya? O sea, cuando yo estoy midiendo esa cifra incierta, o sea, la puedo dar, pero al momento de medir realmente, de representar un resultado de la medición, yo no puedo anotar la cifra incierta, ¿ya? Y ya más adelante vamos a ver cómo escribir, ¿no es cierto?, o cómo darle notación a esta última cifra incierta. Ya lo vamos a ver, ¿bien? Pero yo solamente pudiese especificar 9,7 centímetros. Esto nos permite decir que la medición es un valor aproximado y que no es exacta, debido a que si yo tomase como exacto el valor 9,7 centímetros, estaría asegurando que serían 9,70000000000 centímetros. Y esto es imposible de especificar con la sensibilidad de la regla, porque la sensibilidad de la regla solamente me permitía especificar hasta esta cifra. Entonces, una de las formas de aproximarse al valor real es midiendo con instrumentos de mayor sensibilidad, pero esto tiene un costo tecnológico. Por ejemplo, utilizar un microscopio. No todos poseemos un microscopio para medir, entonces no podemos utilizar o sea, si yo quiero ser más preciso en mi medición y de alguna forma asegurar un mayor número de cifras significativas, necesito de tecnología cada vez más elevada y el acceso a ella no siempre es posible. Ya, a ver.
Bien, estamos llegando al final, de verdad que esta es la última diapositiva y vamos a ver algunos criterios para para escribir algunos valores. ¿Ya? Supongamos que yo quiero representar la densidad de un objeto y mediante la medición, por ejemplo, tengo por ejemplo una gramera que me permitió cuantificar 11,47 gramos de este objeto, ¿bien? Y tengo por ejemplo una probeta que me permitió calcular que el volumen de este objeto fue de 15,2 centímetros. Estos fueron los valores entregados por la medición. Y como yo sé, la densidad no es nada más que la razón entre la masa y el volumen. Bien, si yo hago la división de estas dos cantidades, ¿ya? Imagínense, el instrumento solamente me permitió especificar esta cantidad de cifras significativas. El volumen, el instrumento que me permitió medir el volumen solamente me permitió especificar esta cantidad de cifras significativas. Pero yo al momento de calcular la densidad, por ejemplo, me da un valor enorme, ¿ya? Porque si yo calculo la razón entre estas dos cantidades, entre estos dos valores, voy a obtener este número. Y como vemos, este número contiene infinitos números. Entonces la pregunta es, ¿cómo representar correctamente esta cantidad si mi instrumento me da una sensibilidad máxima, no sé, de dos cifras significativas? Bueno, en realidad sería de tres cifras significativas. A ver, claro, de dos cifras significativas, sí, porque las cifras significativas eran, claro, son los números para representar la medición. En este caso, ¿sí? ¿Voy a volver a la diapositiva de las cifras significativas? Tengo una pregunta. Ya, aquí. Ahí. ¿Por qué en el pie de metro son tres cifras significativas y es un cero? Porque la cifra significativa no se considera los ceros a la izquierda del primer dígito real. En este caso, este cero está a la derecha del primer dígito real. Ah, O sea, por ejemplo, 0,0001, ¿cuántas cifras significativas tiene? 0,001. ¿Cuántas cifras significativas tiene? una. Sí, muy bien. Y por ejemplo, 0,0102, ¿cuántas cifras significativas tiene? Eh, ¿Tres? sí, sí, es justamente eso. ¿Bien? Ahora entendí. Deme un segundo. Un pequeño segundo. Dime. No, veo ahí la rueda. ¿Dónde está la rueda? ¿Están ahí en la partecita, en la cosita? En el mueble. El mueble. Sí, adentrito. Adentrito. Búscala por ahí. Ya, ahora sí. Claro, eso vendría a ser el criterio de cifra significativa. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, bueno, en este instrumento el máximo de cifra significativa en realidad fueron 4, no 2. Entonces, bien, nosotros podemos utilizar diferentes criterios entonces para expresar este número, porque en realidad nosotros debemos expresar este resultado en base a las cifras significativas que midieron mi instrumento, ¿ya? En base a las cantidades que midieron mi instrumento. Entonces, uno de los criterios es el criterio de cifra significativa. Por ejemplo, la masa, ¿ya? La masa, ¿no es cierto? El instrumento de medición me permitió expresar cuatro cifras significativas, ¿bien? Y el instrumento que midió el volumen me permitió especificar tres cifras significativas. Entonces yo, para expresar correctamente la densidad, utilizando el criterio de cifra significativa, debo basarme en el número que tuvo menor número de cifras significativas. Entonces, basándome en ese criterio, yo puedo especificar solamente tres de estos numeritos, ¿ya? Solamente tres. Solamente tres de estos numeritos, ¿ya? O sea, solamente tres cifras del valor obtenido de esta cantidad derivada, ¿bien? Por otro lado, también está el criterio de cifras decimales. Por ejemplo, en la masa, esta poseía dos decimales y el volumen, por ejemplo, posee un decimal. Entonces, yo para poder escribir este número, debo basarme, por ejemplo, basándome en el criterio de aproximación decimal, solamente pudiese expresarlo con un decimal, ¿ya? En este caso sería solamente con 0,7 y si yo aproximo esta cantidad sería aproximadamente 0,8. Yo, como vemos, uno tiene que utilizar el criterio que más información derive del resultado. En este caso, el criterio de cifra significativa vendría a ser el más representativo de esta cantidad. ¿Ya? Estos son los dos criterios. ¿Tiene alguna duda con respecto a los criterios?
Bueno, cuando vayamos trabajando con estas unidades de medida, eh, nos vamos a ir dando cuenta, ¿no es cierto?, de cómo implementar este criterio. Y en todo caso, en la guía hay varios ejercicios, por ejemplo, donde se pregunta qué son las cifras significativas, indique el número de cifras decimales significativas, ¿no es cierto? Y esta guía se encuentra en su campus virtual. Bueno, estos son los contenidos que yo tenía preparado para la clase del día de hoy y vamos a ver el campo virtual para ver justamente dónde está la guía. La guía estaría en esta parte y en la presentación del día de hoy. Aquí bueno, esta guía se ha utilizado en laboratorios anteriores, pero lo importante está en las actividades. Bien, estas actividades se encuentran en esta guía y todos los contenidos que acabamos de ver en la clase de hoy están también en esta guía y les recomiendo que lo vayan estudiando desde ya. De todos modos, cualquier duda que tengan me la pueden hacer llegar a mi correo y yo felizmente se las responderé. Bien, ¿tienen alguna duda? Por el momento no, profe. Ya. Bien, entonces doy por finalizada la clase del día de hoy. Eh, Así que estén muy bien, cuídense, nos vemos la próxima semana. Ah, pero antes de irnos, mira, voy a terminar de grabar porque